Buenos días con todos en la ciudad de Acte, departamento de Lima, siendo las 9:20 del día 6 de junio del 2026, se reunió el Jurado Electoral Especial de Lima Este 1, presidido por la magistrada Patricia Elizabeth Cano Alba e integrado por la magistrada Ana María Teófila Cubas Longa y la ciudadana María Pilar Rivera Flores, segundo y tercer miembro respectivamente, contando con la presencia del abogado Josué Montes Cadillo, secretario del Jurado Electoral Especial, con la finalidad de levantar el acta descentralizada de proclamación de resultados de cómputo de la elección de senadores en Distrito Electoral Único Nacional, realizada el 12 de abril del año en curso. En la presente acta descentralizada queda sentado el resultado de la votación y los datos correspondientes a la elección de senadores en Distrito Electoral Único en lo que respecta al ámbito de competencia territorial asignada a este Jurado Electoral Especial. Estos son los distritos de Ate, Chaclacayo, Lurigancho y Santa Anita de la provincia de Lima, del departamento de Lima. La elección de senadores se realiza por Distrito Electoral Único Nacional y Distrito Electoral Múltiple, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, modificada por la Ley 32.245. En la presente acta descentralizada se muestran las listas de candidatos al Senado presentadas para elección en el Distrito Único Nacional, así como también se consigna la votación obtenida por organización política y por candidato a través del voto preferencial. Así, al haber culminado la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Lima Este 1, Lurigancho, Santa Anita, el cómputo de los votos contenidos en las actas electorales de la elección de senadores en el Distrito Electoral Único correspondiente al referido ámbito territorial y se recibe el reporte del 100%, se procede a los datos respectivos en la presente acta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 318 de la Ley Orgánica de Elecciones. Antes de ello vamos a, señor secretario, de lectura a la resolución 1434. Muy buenos días, señora presidenta de este Jurado Electoral Especial de Lima Este 1, señoras miembros de este Jurado Electoral Especial. Con la venia de la señora presidenta, esta secretaría va a dar lectura de la resolución 1434-2026-JE-LIE1/JN del día 4 de junio del 2026, la misma que ha convocado a esta audiencia de acta descentralizada de proclamación de resultados de cómputo de la elección de senadores en Distrito Electoral Único Nacional. La resolución dicta lo siguiente: resuelve convocar a audiencia pública para la proclamación descentralizada de resultados de cómputo de la elección de senadores a nivel nacional Distrito Electoral Único de las elecciones generales 2026, obtenida por cada una de las organizaciones políticas participantes en la jurisdicción del Jurado Electoral Especial de Lima Este 1, a efectuarse el día de hoy, sábado 6 de junio del 2026, a las 9 de la mañana, en el local del Jurado Electoral Especial ubicado en la calle Las Retamas 368, Urbanización Los Recaudadores, Salamanca, Distrito de Ate, Provincia y Departamento de Lima. La misma, señora presidenta, se da cuenta que está siendo transmitida en vivo por el canal de YouTube de este Jurado Electoral Especial. Artículo segundo. Notifíquese a las organizaciones políticas participantes a través del portal web institucional del Jurado Nacional de Elecciones, del panel de publicación de este Jurado Electoral, así como a sus respectivas casillas electrónicas. Regístrese, comuníquese y publíquese. Señora Patricia Elizabeth Cano Alba, presidenta; Ana María Teófila Cubas Longa, segundo miembro; María Pilar Rivera Flores, tercer miembro; y Josué Montes Cadillo, secretario. Continuando, señora presidenta, con la presente audiencia de lectura, vamos a indicar los datos en concreto sobre esta acta descentralizada. Como punto número 1, número de mesas de sufragio que han funcionado distrito por distrito. Para el distrito de Ate, 1.650 mesas instaladas. Distrito de Chaclacayo, 139 mesas instaladas. Distrito de Lurigancho, 548 mesas instaladas. Distrito de Santa Anita, 630 mesas instaladas. Total de mesas instaladas, 2.967 mesas instaladas. Punto número 2. Actas electorales cuyo contenido ha ingresado al cómputo en la elección de senadores elegidos en Distrito Electoral Único Nacional. Número de actas contabilizadas normales,
2.743 actas. Número de actas que fueron observadas, 194 actas. Número de actas resueltas mediante cotejo y aplicando el reglamento de actas observadas, 188 actas. Número de actas contabilizadas anuladas por resolución, 30. Número de actas contabilizadas que fueron materia de recuento de votos, 6. Asimismo, señora presidenta, se da lectura del consolidado de los resultados descentralizados obtenidos en el ámbito de competencia territorial de este jurado electoral especial. Siguiendo con la proclamación, se consigna a continuación el resultado consolidado de la votación descentralizada emitida en todas las mesas de sufragio ubicadas dentro del ámbito de competencia territorial de este jurado electoral especial, que constituye, según la resolución 128-2025-JNE, la circunscripción administrativa y de justicia electoral a su cargo. Para la organización política Renovación Popular, 85.632 votos. Fuerza Popular, 81.084 votos. Partido del Buen Gobierno, 69.277 votos. Partido Cívico Obras, 58.952 votos. Ahora Nación, 52.770 votos. Partido País para Todos, 36.487 votos. Juntos por el Perú, 27.097 votos. Primero la Gente, Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, 23.788 votos. Partido Sí Creo, 20.232 votos. Frente Popular Agrícola, FIA del Perú, 11.037 votos. Podemos Perú, 10.637 votos. Partido Frente de la Esperanza 2021, 9.025 votos. Alianza para el Progreso, 8.285 votos. Partido Político Progresemos, 6.903 votos. Partido Aprista Peruano, 5.885 votos. Partido Demócrata Unido Perú, 4.372 votos. Partido Patriótico del Perú, 4.352 votos. Partido Democrático Somos Perú, 4.133 votos. Partido Político Perú Primero, 3.976 votos. Partido Político Cooperación Popular, 3.661 votos. Avanza País, Partido de Integración Social, 3.576 votos. Partido Morado, 3.202 votos. Partido Político Nacional Perú Libre, 3.187 votos. Alianza Electoral Venceremos, 2.802 votos. Libertad Popular, 2.537 votos. Partido Político Integridad Democrática, 2.310 votos. Partido Demócrata Verde, 2.112 votos. Partido Político Unidad Nacional, 1.330 votos. Fe en el Perú, 1.173 votos. Partido Político PRIN, 1.157 votos. Un Camino Diferente, 1.112 votos. Partido Democrático Federal, 923 votos. Partido Político Perú Acción, 772 votos. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE del Perú, 521 votos. Total de votos válidos, 556.145 votos. Votos nulos, 99.059 votos. Votos en blanco, 55.908 votos. Total de votos emitidos, 711.112 votos. Total de electores hábiles, 879.297 electores. Total de ciudadanos que votaron, 711.112 votos. Muy bien, señora presidenta, habiendo dado lectura sobre las cifras en concreto de esta acta descentralizada, es importante recalcar que los votos preferenciales están consignados de manera más detallada en el íntegro del acta, la misma que va a ser publicada en el portal web del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo será notificada a todos los personeros de las organizaciones políticas participantes y a su vez, señora presidenta, indicar a la audiencia que esta acta descentralizada va a ser publicada, el consolidado, en el Diario Oficial del Peruano.
Con esto, señora presidenta, doy por culminada la lectura del acta correspondiente. Gracias, señor secretario. Entonces hemos concluido con esta audiencia. Gracias por conectarse. Buenos días con todos. Gracias.